los detendrá al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos verán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie los detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie los detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie los detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie los detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie los detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie los detendrá, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel. Saúl mató a mí y David a su y es mí. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a su 10,000, el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a su 10,000, el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David a su 10,000, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David a su 10,000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl, David, gigante lo venció,
y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David alzó 10.000, el pueblo se regocijaba. Saúl mató a 1000, David alzó 10.000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a 1000, David alzó 10.000, y el pueblo se regocijaba. Mató a 1000, David alzó 10.000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a seguir adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este canto dice: ¿dónde te has ido? Te extraño, mi amado. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto que como niño, dependo de ti, dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir una vez más.
alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto que como un niño, dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Te lo ruego una vez más, sentirte Jesús, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de más, yo te ruego una vez más, sentirte Jesús, alfarero, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte Jesús, alfarero, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego una vez más,
vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Se transforman nuestras vidas. Un día estaremos en la presencia de Dios, delante de su trono vamos a estar. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, su boca es trueno, su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, majestad y reino, poderoso, 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 en potestad de imperio, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad y reino, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Arrojan coronas delante de él. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Poderoso, de majestad y reino, poderoso, poderoso.
majestad y reino, poderoso, 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 en potestad de imperio,
Apocalipsis 3, 14 en adelante. ¿Lo tiene? Ok. Vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 3, verso 14 en adelante. ¿Lo tiene ahí, edad? Vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a orar allá en esta. Señor Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Te pido que, Señor, tú hables a nuestros corazones, Padre, que use mis labios, Señor. No permita que de mis labios salga palabra que no sea agradable a ti, Señor. No importando que, Señor, a nosotros, Señor, nos reprenda o nos incomode, Padre, pero que a ti sea agradable, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Nos das este privilegio de compartir tu palabra, Señor. Padre, te pido que hoy bendigas tu pueblo, Señor, por medio de esta boca, Señor, en el nombre de Jesús, y que como venimos, Señor, hoy nos vayamos diferentes con un nuevo conocimiento de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva entre nosotros y nos dé entendimiento, Señor. Preparamos nuestros corazones para recibir y, Señor, decimos amén en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga. Voy a hacer una introducción un poquito larga, pero casi se la voy a ir leyendo nomás para que se avance. Amén. Tome su asiento. Porque quiero mostrarle los 7 periodos de la iglesia rápido y cómo se compara con la historia, ¿verdad? Para que así rapidito usted haga un cuadro de lo que es la historia y lo que es cada periodo que va pasando hasta hoy, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer bien rápido para que se vaya, no se distraiga, ¿amén? Porque lo voy a ir leyendo nomás. Va a haber fechas, va a haber acontecimientos que sucedieron desde la era apostólica hasta acá, ¿amén? Entonces usted debe estar concentrado. Si traen que anotar y quiere anotar, anote, amén. Y después vamos a empezar a introducirnos entonces ya a la iglesia. La Odisea, que representa la iglesia de este tiempo, ¿verdad? Se lo anticipo. La iglesia de la Odisea representa la iglesia de este tiempo, y por eso que en mi corazón sentí la necesidad de hablar de esta iglesia, porque es una iglesia que representa la iglesia que hoy vivimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, los 7 periodos de la iglesia. Primer periodo, iglesia apostólica, año 33 al año 100. Analogía con Efeso, o sea que se compara con Efeso. Tiempo de los apóstoles, desde el Pentecostés hasta Patmos. Nerón comenzó la persecución de los cristianos, año 64. Mató a 2000 cristianos. Muerte de Esteban. En Hechos se encuentra el nacimiento de la iglesia. La persecución judía son acontecimientos que pasaron. Concilio de Jerusalén, la consolidación, la religión, la función del imperio, el fin de la nación judía, el final de la era apostólica. Esto pasó en el primer periodo, ¿verdad? Que viene siendo la iglesia de Efeso. El segundo periodo, que es la iglesia de Esmirna, ¿verdad?
que fue del año 100 al 313, fue el tiempo de los mártires y de los padres de la iglesia, la persecución, las persecuciones, las catacumbas. Los cristianos vivían en cuevas porque ya no tenían lugares donde llegar, sino que se fueron a vivir a los subterráneos, ¿verdad? Porque no tenían lugares. Del 200 al 300 llevaron el evangelio a Europa, África, Norte y Medio Oriente. Surgieron los padres apostólicos, que hacían discípulos. La iglesia y el imperio en el siglo II, los 7 elementos del bautismo, Segunda Guerra contra Roma, la corona del martirio, la persecución, las persecuciones, motivo de las persecuciones, el remanente judío, los mártires, la iglesia primitiva, lo que hacía y no hacía la iglesia, los motivos de los emperadores intolerantes, las catacumbas, los padres y obispos y campeones. Unos ejemplos eran Ignacio, Tertuliano, Policarpo, Clemente, Cipriano. El pensamiento de la iglesia, el secreto de los cristianos. Los gnósticos surgen en ese tiempo también. El credo también se da en ese tiempo. Simbología, ¿verdad? Los símbolos, la cruz y los pescados, todos esos símbolos que se usaban. Constantino y el fin de las persecuciones, edicto de tolerancia, Constantino, pontífice máximo. Y en el tercer periodo, ya me fui muy lejos. En el tercer periodo se llama la iglesia imperial, ¿verdad? Y es comparada con Pérgamo. En el año 313 al 475 se fusionó o se unió la iglesia cristiana con la iglesia de Roma, con la religión de Roma, ¿verdad? Hacia el 350. No había papa aún. El efecto Constantino en 335 se convirtió Constantino en cristiano y entonces absorbe todo el cristianismo, ¿verdad? Y desde allí el cristianismo se hereda, ya no se convierte la gente, sino que ya eres hijo de un cristiano y ahora entonces también eres cristiano. En 395 se hizo oficial y se hizo un decreto que la religión se hereda. Y es por eso que nosotros traíamos allá en el catolicismo de que pues nuestros papás son católicos, entonces nosotros también somos católicos, ¿verdad? Porque pues ellos son. ¿Y cómo va a ser que nosotros vamos a traicionar a nuestros papás, ¿verdad? Y eso se trae como una herencia porque desde esa fecha, imagínense cuánto tiene esa costumbre, 395 empezó, ¿verdad? Hasta esta fecha, ¿cuántos años van? Luego me lo dice porque... Lo positivo y negativo del efecto Constantino, los campeones de Cristo, divisiones y concilios, los obispos, padres y patriarcas, el sincretismo, o sea, la mezcla de todas las doctrinas, se empezó a mezclar, ya no eran puras las doctrinas, la caída del paganismo, la parte se une con el cristianismo, hay paganos que ya dejó de haber paganismo porque pues ya estaba mezclado, ¿verdad? Ya ser pagano y ser cristiano, pues ya no había mucha diferencia en ese tiempo, ¿verdad? El 395 para adelante. El cuarto periodo es la iglesia de lo obscurantismo. Analogía con Teatira, o sea, se compara con Teatira, la religión y la función del imperio, el final de la nación judía una vez más, el final de la era apostólica, la iglesia del oscurantismo, ¿verdad? En el año 476 al 1400, el milenio del oscurantismo. El primer papa, Gregorio I, 600 años apareció el papado. 600 años apareció el papado. Allí fue el primer papa en ese año, ¿verdad? Entre el 476 al 1400, ¿verdad? Allí apareció el papado. El siglo XIII hasta el siglo XVIII tuvo poder. Cerraron la Biblia, ¿verdad? Este papa primero cerró la Biblia. El hombre inserta más de 30 herejías. En el 375 los santos son intercesores. En el año 450 el celibato. Una cita para contrarrestar esa creencia está en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, que contradice esta doctrina. En el 563 la extrema unción. En el año 850
inventaron el agua bendita, fíjese todo lo que se fue agregando a la iglesia verdadera, ¿verdad? Por eso ellos alegan que son la iglesia más antigua, porque en realidad lo son, ¿verdad? Pero se descompuso allí y ya se hizo aparte. Entonces los fieles luego se salieron y volvieron otra vez. Ya lo vamos a seguir viendo ahorita. Cómo aquí está la iglesia ya fusionada y participando de todos estos inventos de los hombres, ¿verdad? Todas estas doctrinas, todos estos dogmas que se están implantando. En el 850 se inventó el agua bendita, en el 1190 se vende la salvación, en el 1215 la transustanciación, el ritual de la hostia y la misa. El segundo concilio de Trento, cada cura se entrega como sacrificio en el rito de la misa. En 1303, fuera de Roma no hay salvación, ¿verdad? Solo Roma salva, no Cristo. 1860, infalibilidad papal. En 1961 el Papa Juan XXIII abre la Biblia otra vez, se da cuenta, ¿verdad? Y quita las imágenes. Este Papa hizo algo aparentemente bueno, ¿verdad? Quitó las imágenes y otra vez volvió a abrir la Biblia a las personas, porque se había cerrado la Biblia, ¿verdad? Porque por causa de la Biblia pues había rebeliones contra de las doctrinas falsas, ¿verdad? Porque el que lee la Biblia va a dejar de creer todas estas cosas, ¿verdad? En 1634 se promulga quién es santo y comienzan las canonizaciones. En ese año declara la corredentora a la Virgen María, una cita para defender para repelar esta doctrina o para hablar en contra de ella. Perdón, me brinqué una página. Es en Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, ahí donde habla de cuando el ángel le habló a María. Gálatas también 1, 6, 8, Primera Timoteo 6, 3 al 5. Estas son citas que son para contradecir estas falsas doctrinas. En Europa, después del imperio, la iglesia después del imperio, la alta edad media, 650 al 1100, Mahoma, las cruzadas en 1095, en 1204, movimientos cristianos, la baja edad media, la Inquisición, en 1198, Papa Inocencio III, de nada extermina a los que no lo obedecían a él y obedecían a la Biblia. Él extermina a los que no le obedecían a él, pero sí obedecían a la Biblia, ¿verdad? El 1540 al 1570 el Vaticano asesinó a 1 millón de personas en el siglo XVIII, el Vaticano más rico de la historia, ¿verdad? En 1492 el descubrimiento de América, llegó al cristianismo a Perú, la iglesia católica medieval. El periodo 5, la iglesia de la Reforma, analogía con Sardis. En el año 1400 al 1650 inicia la restauración de las doctrinas olvidadas, ¿verdad? Todas aquellas doctrinas que se habían dejado por meter las otras. La prerreforma, John Wycliffe en 1320 y 1384 se levantaron 4 hombres, Petrarca italiano crucificado, John Wycliffe, profesor Oxford, Juan Hus, rector universidad, fue quemado vivo en Guilamo, este es otro nombre, están bien difíciles su nombre, Girolamo Salvanarola. 1998, Florencia denunció vicio del sensualismo, homosexuales y niños. El Papa Alejandro VI lo soborna, murió ahorcado porque denunció esto que estaba pasando en las iglesias, no fuera de la iglesia, sino dentro de lo que eran los líderes de la iglesia. La Reforma, 1517, Martín Lutero, alemán, escribió las 95 tesis. El Papa Sixto en 1476 había iniciado la compra de la salvación con dinero. Es un permiso para pecar. El Papa Leo X
excomulga a Lutero en 1529, le llama a los seguidores de Lutero protestantes. En 1559 había 400,000 protestantes. El Papa Pablo III ordenó la extinción de forma a los jesuitas. Capital del ejército, Ignacio de Loyola, misión, matar a los que leyeran la Biblia. Los jesuitas eran antes soldados de Roma, ¿verdad? No eran como ahorita, que son una parte de los sacerdotes, como Luis Toro es un sacerdote jesuita, o hay el mismo Papa Francisco es jesuita, ¿verdad? Estos eran guerreros y siguen siendo guerreros porque están peleando contra la verdadera iglesia hasta hoy, pero ahora de una manera pacífica, posiblemente podemos decir así, ¿verdad? Con doctrinas y cosas falsas también, ¿verdad? En agosto de 1572 al 700,000 cristianos, y en 1607 Catalina de Medici mató 1,000 cristianos. En el 1572 al 700, ¿verdad? En el 1572 esta mujer, Catalina de Medici, ordenó matar a 700,000 cristianos, son muchas letras. Persecución en Europa, huyen a Inglaterra, huyen a Estados Unidos en 1607, puritanos a Virginia en 1639, llegaron los bautistas estando en Virginia, Rhode Island, líder Roger Williams. En Estados Unidos es la primera nación fundada en la Biblia, ¿verdad? El remanente y los reformadores, la reforma en Inglaterra, la reforma en Francia y España, el evangelio en América, la contrarreforma en 1550, y vamos al sexto periodo. Y todos esos son acontecimientos de la historia, hermano, para que vaya usted entendiendo un poquito sobre por qué las iglesias se dice que cada iglesia también representa, aparte de representar un tipo de creyente, representa una etapa de la historia de la iglesia, ¿verdad? La iglesia moderna, analogía con Filadelfia, o sea que se compara con Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia antes de la Odisea. Año 1650 al año 1900, surgimiento de la iglesia contemporánea. 4 de julio de 1776, fundación de Estados Unidos. En 1709, la iglesia misionera huye a Estados Unidos. En 1607, los puritanos en Virginia. En 1639 llegaron bautistas del estado de Virginia, Rhode Island, líder Roger Williams. En Estados Unidos, la primera nación fundada en la Biblia. Empezó las misiones David Livingstone. Johnson Taylor se fue a China. Guillermo Carrier se fue a la India. Morris Moffat en el siglo XIX inició inicios del siglo XX en Harvard. La Universidad de Harvard fue hecha por los bautistas cristianos, de los primeros que estuvieron en este país. La universidad es muy reconocida. En Princeton, porque antes enseñaban la Biblia en las universidades, hermano. Pilares del cristianismo, inspiración de la Biblia como fe y conducta. No es la Biblia más atalaya o sacramentos o la perla del gran precio o doctrinas y convenios como los mormones y todas las sectas, ¿verdad? Que siempre es la Biblia más algo más, ¿verdad? Usted va a cualquiera de estas y siempre está la Biblia y ¿cómo se llama? El catecismo, ¿no? Bueno, ese libro que usan también, ¿verdad? Para agarrar de ahí doctrinas, los testigos de Jehová, que también tienen otro librito que siguen, y cada secta tiene su libro, y la Biblia es nomás como una tapaderita nomás, pero sus doctrinas verdaderas vienen de los libros secundarios a la Biblia. El nacimiento virginal de Jesús, la deidad de Jesucristo, estos temas se discutieron en este tiempo, ¿verdad? En la iglesia moderna se discutieron estos temas, como el nacimiento virginal de Jesús. Empezó a discutir estos temas en concilios. La deidad de Jesucristo, también se discutió este tema. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesucristo, se discutieron estos temas porque había controversias entre los cristianos
de todos estos temas. La doctrina de la Trinidad se establece en ese tiempo también, aunque ya existía, ¿verdad? Ya la creían los cristianos primeros, pero en este tiempo se pone como una doctrina para todos los cristianos, ¿verdad? La resurrección de Cristo corporal fue físicamente, la salvación por gracia sin las obras de la ley, la redención es por la sangre de Cristo, el nuevo nacimiento, la nueva iglesia de Cristo, los reedificadores de la iglesia, los reedificadores de la iglesia 2, la iglesia en Europa, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en México, la iglesia en Sudamérica. El periodo 7, que es la iglesia de la que vamos a hablar, se compara, ¿verdad?, la iglesia actual con la iglesia de la Odisea. En 1900 al 2011, ¿verdad?, que es el tiempo que se recorrió cuando se escribió esto, pero ahorita ya estamos en 2021, surgimiento de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Surgen los avivamientos y los nuevos movimientos pentecostales, la apostasía de la iglesia en el siglo XXI, ¿verdad? Criticamos, el Vaticano vende la salvación y las iglesias cristianas también la empiezan a vender, ¿verdad? También venden la salvación. En 1960 al 70, un sacerdote católico, Camilo Torres, colombiano, inicia el comunismo, ¿verdad?, para salvarse. Llamó la teología de la liberación. Él decía que solo por el comunismo pues se podían salvar, ¿verdad? El cristianismo se mezcló con el misticismo. Los hindúes, se empezó a meter filosofías orientales a la iglesia. Usted ve, hay iglesias que tienen el falso Espíritu Santo, que se le llama, ¿no? En la India se llama el Kundalini, en la Biblia, ¿no? En la India se llama el Kundalini. Es una manifestación de un espíritu también que se mete a la gente cuando están en un estado, no sé, como orando, y abren su mente, su corazón, y se mete, y hay manifestaciones como parecidas al Espíritu Santo, pero hacen gritos, hacen rugidos, usted ha visto esos videos ahí, ¿verdad?, en YouTube y en eso, que es el falso Espíritu Santo, ¿verdad? Y se empezó a introducir todo eso a las iglesias. Usted ve las iglesias de la prosperidad, que supuestamente hay muchos milagros, que hay muchas manifestaciones y todo eso. Eso se fue introduciendo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia que representa la Odisea, ¿verdad? El ecumenismo, la sesión eclesiástica, los grandes conflictos, y la iglesia, la sociedad mundial, las otras iglesias, los reedificadores contemporáneos, la iglesia denominacional. Ahorita hay iglesias multidenominacionales que pues no les importa de qué denominación seas o qué predique, pues te aceptan igual, ¿verdad? O hay los ecuménicos, ¿verdad?, que su lema es el amor, ¿verdad?, y no importa lo demás. Si tú tienes buena o mala doctrina, pues mientras nos ames estamos bien, ¿verdad? Mientras no nos ofendas o nos digas que estamos mal en algo, pues estamos bien, somos hermanos. Y vamos a comenzar. Quiero yo comenzar un poquito introduciendo la historia de la Odisea, un poquito sobre dónde estaba y por qué el Señor le habla de esta manera. Para que usted entienda, necesita saber dónde estaba la iglesia, ¿verdad?, y qué cosas había en esa ciudad, porque el Señor le habla en ese lenguaje, ¿verdad? Mira, estaba a unos 65 kilómetros en sureste de Filadelfia y también a unos 65 al este de Efeso, la última de las 7 iglesias a las que se interpela con mensajes especiales sobre el río Lico, en el límite de Frigia, cerca de Colosas, ¿verdad?, y de Hierápolis, destinataria de 2 cartas que aparentemente se perdieron según algunos estudiadores, ¿verdad? Pero podemos encontrar evidencia de que Pablo escribió a esta iglesia en Colosenses 4:16, si quiere anótelo, Colosenses 4:16, sobre la gran ruta comercial proveniente de Efeso, al este del centro de una gran actividad manufacturera, es especialmente alfombras, vestidos de lana. Estuve yo leyendo a otros comentaristas, dice que era una lana negra, muy bonita, ¿verdad?, que no se encontraba en otros lugares.
Eh, también era un pilar financiero de esa época, ¿verdad? Y tenían una escuela de medicina ah, que donde se rendía el culto a este Esculapio, que era también fue un doctor de aquel tiempo, ¿verdad? Pero se rendía hasta culto en ese tiempo. Y era sede de la escuela de medicina y también de un tribunal provincial. En ella residieron durante un tiempo y desde donde escribió muchas de sus cartas, y allí residían muchos judíos. La iglesia fue aparentemente fundada por Epafras, y ahí está Colosenses 1:7, 4:12, y es ahora una ruina abandonada, una de las 6 ciudades que no se hace economio, o sea que no se le dice algo bueno que hizo o que está haciendo a esta iglesia, sino únicamente reproches por su tibieza, ¿verdad? Hay otros comentaristas, aquí no lo dice, que dice que de Colosas hacia la Odisea corría un río de agua fría, y en la Odisea había aguas termales, ¿verdad? Entonces se encontraban las aguas en sus caudales y se hacía agua tibia también, o sea que había fría, tibia y caliente, ¿verdad? Entonces el Señor le está hablando a la iglesia de acuerdo a lo que en esa ciudad había, para que ellos entendieran, ¿verdad? Para que ellos entendieran qué es lo que está Él hablando. Sabemos que Dios se presenta a cada iglesia en relación con su situación, y por eso es que le toqué este punto, para que usted vea que el Señor se comunica con la iglesia primero, se presenta y dice yo soy, y yo soy, porque esa iglesia tenía algo de lo que Él estaba diciendo al principio. Dice, por ejemplo, se presenta a esta primera iglesia en Efeso, dice que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, en medio de sus iglesias, ¿verdad? Y más adelante les dice que se vuelvan, o Él quitará el candelero que la representa, ¿verdad? En el templo de los judíos había 7 candeleros alrededor y la menorá enfrente en el altar. Las 7 candeleras de alrededor representaba a las iglesias que dice, y Él andaba en medio caminando, ¿verdad? Eso representa lo que había en el templo judío, era una representación de lo que en el cielo hay, ¿verdad? La manera que el Señor pidió que se pusiera todo eso, no es nomás porque el Señor quería decorarlo así, ¿verdad? Sino que era una manera específica, especial, que simbolizaba algo, ¿verdad? Que quería decirnos algo, ¿verdad? Entonces, si esta iglesia no se arrepentía, pues el Señor iba a quitar esa vela, ¿verdad? Después la iglesia de Esmirna se le presenta como el que estuvo muerto y vivió, porque pues más adelante Él le dice, ¿verdad?, que muchos de ellos iban a ser probados, quizás hasta la muerte, ¿verdad? Y le anima a ser fieles hasta la muerte, así como Él fue y resucitó, fue probado hasta la muerte y murió y resucitó, ¿verdad? ¿Por qué se les presenta así? Porque les quiere dar la esperanza de que así como son probados ellos, aunque sea hasta la muerte, algún día van a morir, van a resucitar con Él otra vez, ¿verdad? Él se les presenta así porque le está dando una esperanza. Después la iglesia de Pérgamo se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Esta iglesia estaba tolerando falsos maestros y descuidando la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Por eso es que se le presenta como el de la espada de 2 filos. ¿Qué representaba la espada? ¿Verdad? La palabra de Dios también, ¿verdad? La palabra. Y luego le dice pues que le va a enjuiciar, ¿verdad? Después a Tiatira se le presenta como el hijo de Dios, el que tiene ojos de fuego y pies como de bronce bruñido. Esta iglesia, ¿verdad?, había permitido también la introducción de falsas enseñanzas, ¿verdad? Y Él también le dice que la va a castigar, y le dice de esta mujer que estaba también perpetrada en la iglesia, ¿verdad?
practicaban doctrinas, ¿verdad? Y dice que sepan que yo soy el que escudriño, le dice más abajo. Por eso es que al principio le dijo el que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Y abajo ya lo que le está reprendiendo ya le dice, yo soy el que escudriño, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor empieza hablando tiene relación con lo que le va a decir todo el tiempo en las iglesias. Usted lo va a leer y lo va a encontrar. En Sardis se le presenta como el que tiene los 7 espíritus, ¿verdad? Se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas en que se refiere a los líderes, o hay algunos que dicen, ¿verdad? Comentaristas que dicen que son ángeles que representan a las iglesias, literal, ¿verdad? Pero nosotros creemos que son los líderes también, ¿verdad? Entonces hay esas dos vertientes o esas dos comentaristas, ¿verdad? También se cree que posiblemente eran ángeles que guardaban estas iglesias. Hay unas citas que podría darle más también, pero ahorita estamos rápido en esto de la presentación, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar de lleno con la Odisea. La palabra ángel, cabe mencionar, significa mensajero, y por eso es que se cree que era para los que predicaban en esas iglesias, se dirigían a esas iglesias, ¿verdad? Porque son los mensajeros de la palabra de Dios. En el caso de la Odisea vemos que se presenta como el amén. Esta es la iglesia que más ahorita nos importa porque es la iglesia que vamos a hablar, ¿verdad? Se le presenta como el amén. ¿Por qué el amén? ¿Verdad? Testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, porque se presenta, ¿por qué se presenta así? ¿Verdad? ¿Cuál era la situación en la iglesia de la Odisea? A ver, alguien que ha leído ahí. Ya lo estudiamos con el pastor, ¿verdad? ¿Cuál era la situación? Estaban tibios, ¿verdad? Estaban tibios. Pero ¿por qué se le presenta como el amén? O sea, el verdadero, ¿verdad? El testigo fiel. ¿Por qué se le presenta así? ¿Verdad? Y le di toda esa introducción para que usted vaya entendiendo por qué se le presenta así, ¿verdad? Se le presenta así porque algo les va a decir sobre eso abajo, ¿verdad? Y lo vamos a ir desarrollando. El principio de la creación, ¿verdad? Fíjese lo que le dice, el principio de la creación. ¿Por qué se presenta así? ¿Cuál era la situación de la iglesia de la Odisea? Veamos un poco rápidamente. El uno que eran infieles, ¿verdad? Sirviendo al mundo y a Dios, ¿verdad? Por eso se le presenta como el testigo fiel, porque ellos eran infieles, ¿verdad? Y se enfocaron en los bienes materiales, y es por eso que Dios le recuerda que es el principio de toda la creación. Ellos estaban enfocados en la creación y se habían desenfocado del Creador. Por eso es que se le presenta como el principio de la creación. Yo soy el que creó todo lo que tú estás venerando y adorando, ¿verdad? Por eso es que se le presenta así. Sirviendo al mundo, dice, Dios se enfoca en los bienes materiales, y es por eso que Dios les recuerda que Él los creó. Él creó todo. Y Él es antes que todo, ¿verdad? Ellos dejaron de depender de Dios totalmente y comenzaron a depender de Dios en parte y en parte de sus capacidades. ¿No lo vemos eso ahora? ¿Verdad? Hay iglesias que dependen de lo que ellos saben o pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, digamos, la teología, ¿verdad? A veces ya no dependemos tanto de lo espiritual, sino que nos decimos, yo conozco, yo sé, y ya no nos enfocamos en lo espiritual, sino que decimos, como yo ya sé, ¿verdad? Y predicamos esa manera el evangelio con lo que sabemos, pero el espíritu no está allí porque nosotros ya solo estamos hablando lo que conocemos. Y como les decía la otra vez, el conocimiento y la sabiduría son cosas muy diferentes, ¿verdad? Y sus riquezas estaban enfocados en sus riquezas, dependiendo de ellas, ¿verdad? Porque eran ricos, ¿verdad? Después de esto analizamos más detenidamente el verso 15. El Señor le dice, yo, ¿verdad?, conozco tus obras, ¿verdad? Esto lo hemos mirado en todas las iglesias, ¿verdad? El Señor le dice, yo conozco tus obras, porque para Él no hay nada oculto, ¿verdad? No hay nada escondido delante de Dios. Como decía el hermano
al pastor Moreno el día que mencionó la iglesia La Odisea, me bendijo porque me confirmó que este era un tema que se tenía que hablar, ¿verdad? Y me bendijo que lo mencionara porque habló de esto mismo que yo voy a hablar. Él ya lo dijo, ¿verdad? Y yo ya se lo había mencionado alguna vez a los hermanos que vienen al estudio también. Y me bendijo porque ese mensaje es algo que Dios le dio y que Dios me dio para que lo podamos aplicar hoy. Amén. No hay nada oculto para el Señor, ¿verdad? Y muchas ocasiones nosotros sabemos eso. ¿Cuántos saben que no hay nada oculto para Dios? Aquí. Todos, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque sabemos que no hay nada oculto para Dios, hacemos las cosas escondidas, ¿verdad? Aunque sabemos, ¿verdad?, que no hay nada oculto para Dios, nos escondemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos importa lo que la gente dice. Eso es lo que pasaba ya con esta iglesia La Odisea. Ellos estaban tan preocupados por lo que la gente dijera, por lo que los hermanos fueran a sentir. Ay, si le lastimo al hermano, si digo esta palabra, o si se va de la iglesia, o si vamos a hacer esto para que vengan más personas, o vamos a hacer este evento, y vamos a poner estas luces, o vamos a hacer esto y lo otro, y hacer, con fines de agradar a los demás, pero olvidarse del verdadero propósito, ¿verdad? Dios es lo principal que debemos tener en mente. Él es el creador de todas las cosas, y eso lo debemos tener bien presente todo el tiempo. Cuando su hermana dice, puse un ejemplo aquí, hay veces que nosotros estamos como ese niño que, no sé si lo han visto, pasaba a veces en un programa, le decíamos a jugar a las escondidas y el niño se tapaba nomás sus ojos, ¿verdad? Y él pensaba que ya no lo veían porque él ya no veía nada, ¿verdad? Entonces la niña que lo iba a buscar, pues lo encontraba de inmediato porque, ¿verdad? En realidad no estaba escondido. Y así nosotros estamos delante de los ojos de Dios. Porque aunque nosotros pensamos que estamos escondidos haciendo nuestra maldad, ¿verdad?, delante de Dios nosotros estamos como ese niño en plena luz, ¿verdad? Usted ha oído que las avestruces de igual manera cuando vienen persiguiéndolas para cazarlas o para, no sé, cazarlas ya sea una persona o otro animal, las avestruces solo sumen su cabeza en un hoyo, ¿verdad? ¿Y usted ha visto el cuerpo de las avestruces? Grandísimo, ¿verdad? Es algo ilógico, ¿verdad? Nosotros también, ¿cómo vamos a escondernos de un Dios tan grande que según el Salmo 139 dice que está en todas partes, ¿verdad? No podemos escondernos de Él, hermano. Gloria a Dios. Y esta hermanita pues la encontró rápido porque pues en realidad no se escondió, ¿verdad? Nosotros somos como este niño, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo conoce, ¿verdad? Y nosotros a veces hemos, de tanto tiempo que estamos en las iglesias, nos hemos hecho duros, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esto? Cauterizar, dice la Biblia, han cauterizado su conciencia. ¿Por qué dice cauterizar? ¿Verdad? La han endurecido. Han hecho, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo malo y no buscamos el perdón de Dios? Hacemos algo un poquito más y así vamos hasta que ya llega el punto que no queremos ir hacia el Señor porque sentimos que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien así. Y seguimos participando en lo que estamos haciendo, y seguimos haciendo lo que hacemos en la iglesia y todo eso, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros somos así. También nosotros a veces somos como mencionaba el pastor Moreno, como Adán y Eva, ¿verdad? Que sabiendo que Dios lo conoce todo, todavía nos escondemos, ¿verdad? Intentamos solucionar nuestros problemas, nuestros errores con nuestras propias obras, ¿verdad? ¿Qué tejieron ellos? Con sus manos, vestidos de hojas de higuera, ¿verdad? Con sus manos. Pero luego el Señor, con su obra de redención, los cubre, ¿verdad? Y
no dice que el Señor mató un cordero, pero suponemos que el Señor mató un cordero, ¿verdad? Porque era lo que iba a poner más adelante, ¿verdad? Suponemos, no le voy a decir que fue así porque no lo dice la palabra de Dios. Pero tuvo que derramar sangre inocente para cubrir su pecado. Desde allí está anunciada la redención, ¿verdad? Entonces, no es por obras, desde el principio nunca fue por obras, ¿verdad? Las obras del hombre no eran suficientes para poder redimir su pecado, ¿verdad? Y el Señor les recuerda, yo soy el creador de todo, ¿verdad? Y no hay salvación por otra parte. Dios conoce todas las obras, ¿verdad? En el verso 16, Él sabe que han caído en un estado de negación. Esta iglesia había caído ya en un estado de negación por causa de sus riquezas, ¿verdad? Porque estaban bien, no nos hacía falta nada, dice la carta, ¿verdad? ¿Lo leemos? ¿Qué dice el 16? Ajá. Nos quedamos en el 16 todavía. Estaban en una posición ya neutral, ¿verdad? En una negación. Se apartaron de la voluntad de Dios poniéndose en una posición ahí intermedia, o sea, tibios, ¿verdad? Intentando agradar a Dios por un lado, pero también agradar a los hombres. Y hay muchas iglesias en este tiempo de esa forma que por una parte siguen haciendo cosas para Dios, pero por otro lado empiezan a tolerar cosas, ¿verdad? Como en este tiempo, ¿qué se está tolerando? La LGTB, ¿no? Ahora ya hay pastores que casan homosexuales. Ahora también hay pastores o pastoras homosexuales, lesbianas, ¿verdad? La iglesia ha estado tolerando esas cosas, ¿verdad? Y se empieza a contaminar como en aquel tiempo las iglesias históricas que fueron aceptando doctrinas. ¿Para qué? Para agradar a los hombres, ¿verdad? Y esto es lo que les hacía una iglesia tibia, ¿verdad? Era una iglesia que estaba, pues ya no estaba ni para Dios ni para el mundo, sino que quería agradar a los dos. Y la palabra misma dice que ninguno puede, ¿verdad?, servir a dos señores. Esta iglesia estaba así y por tanto el Señor le dice en el 16, te vomitaré de mi boca. Imagínense. Dicen comentaristas que le hablaba yo del agua tibia, ¿verdad?, que se juntaba allí en las corrientes de las dos aguas, la agua fría y el agua caliente que había en la Odisea. Entonces esa agua se juntaba ahí y ellos tenían que pedir agua de otras ciudades porque esa agua no estaba buena para tomar, ¿verdad? Porque estaba tibia o estaba caliente. Entonces la agua que venía de allá estaba sucia, la que venía ¿de dónde le decía? De Colosas, creo. Entonces no había agua para tomar y tenían que pedir agua de otro lado. Y se dice que también el agua tibia se usaba para fines médicos, ¿verdad?, para que la gente que se intoxicaba o tenía malestar estomacal se le daba un vaso de agua tibia y se le provocaba el vómito, ¿verdad? Entonces por eso es que el Señor le habla de esta manera a la iglesia de la Odisea, porque ellos iban a entender, ¿verdad? Ustedes son tibios y me causan náuseas como esa agua que ustedes toman para curarse sus malestares estomacales, ¿verdad? Ustedes están tan tibios que me causan asco, ¿verdad? Imagínense que el Señor nos diga eso. Que el Señor nos diga eso a nosotros, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Ay. Oh, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor, oh, amor y paz, dicen, no. Dios es amor, pero también es juicio, ¿verdad?
y Él es un juicio verdadero, un juicio justo. Él va a dar a cada quien lo que cada quien merece, ¿ya? Él no va, porque tú tienes una esposa cristiana, entonces te voy a dejar pasar. Tú ibas a la iglesia, pero pues no eras cristiano bien, pues, pero pues siquiera ibas y leías la Biblia ahí con tu esposa, ¿verdad? Y la dejabas ir, ¿verdad? Y la respetabas y, está bien, pásale pues. No, Él no va a decir eso, ¿verdad? Él quiere calientes, cristianos fervientes, ¿verdad? Cristianos calientes, tampoco fríos, ¿verdad? Porque aquí dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Algunos pueden decir, bueno, pues mejor soy frío entonces, pues, ¿verdad? Va a estar más fácil ser frío que ser caliente, ¿sí? Porque ser caliente se requiere, pues, más esfuerzo que ser frío. Bueno, pues, mala noticia para el frío, también hay castigo, ¿verdad? El tibio, porque él ya conoce, hermano, y no hace las cosas. El frío, el Señor dice, siquiera fueras frío, porque si fueras frío, tendrías oportunidad de conocer la verdadera doctrina y cumplirla. Pero eres tibio, ya la conoces, pero no la haces, ¿verdad? Eres tibio. Entonces, espero que aquí no hagamos ninguno de esos, ¿verdad? Que estemos todos fogosos y que estemos deseosos de estar fogosos también, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no eres frío, ¿verdad? Ya me conoces, ya tienes conocimiento de mí, ya según me aceptaste en tu corazón, ¿verdad? Pero no haces mi voluntad, sino que haces la tuya. Dices, bueno, por un lado sirvo a Dios, pero también voy pues también a disfrutar mi vida, porque pues estoy joven, ¿verdad? O ya estoy viejo, me queda poco, voy a disfrutar lo poco que me queda, ¿verdad? Todos tenemos, para todo tenemos los hombres, ¿verdad? Para todo tenemos un dicho, ¿verdad? Decía un tío mío, el cuerpo lo que pide. Le decía yo, no, tío, el cuerpo es muy pediche, ¿verdad? El cuerpo todo quiere, ¿verdad? El cuerpo todo quiere. Entonces, no hay cristiano a medias, hermano. O eres o no eres, ¿verdad? O sirves a Dios o no le sirves, ¿verdad? O le alabas o no le alabas, ¿verdad? No hay nada a medias en el cristianismo. Todo tiene que ser lo que es, ¿verdad? No podemos decir, ¿eres cristiano? No, pues yo nomás soy medio cristiano, nomás voy. Y es lo que a veces cristianos dicen para no avergonzarse o no sentirse, ¿verdad?, con la gente allá. Pero eso, ¿por qué lo hacen? Porque su testimonio no está bien visto ante la gente. Entonces, si ellos dicen que son cristianos, pues van a decir, no, pues, mira cómo andas, mira qué dices, mira qué esto, lo otro, porque la gente nomás nos está observando, hermano. Y cuando usted hace algo, luego, y es cristiano, ¿ah? Y es cristiano. Entonces, ni frío, ni tibio, sino caliente, amén. ¿Qué dice el 17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga nomás. Un cristiano que diga, no, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios, yo no le hablo a estos, ¿para qué les hablo? Nomás se la pasan criticando, ¿verdad? Y ya no les hablan a la gente, ¿verdad?, por miedo y todo. Entonces, ellos sienten que están bien. Esta iglesia era rica, ¿verdad? Porque tenían ahí creyentes, me imagino, muy ricos ahí, ¿verdad?, que les daban buenas ofrendas, ¿verdad? Dice que era una ciudad donde había buenos negocios, ¿verdad? Una ciudad muy, muy, muy próspera. Pero ya habían enfocado su vida cristiana en las riquezas más, ¿verdad? Ya no era una iglesia que se movía en el espíritu, sino que se movía conforme al dinero que se movía allí, ¿verdad? Y hay muchas iglesias así que dicen, si das tanto, te dan un milagro más grande, ¿verdad? Lo he oído ahí por ahí en la televisión, ¿no? Entre más grande tu ofrenda, más grande el milagro, ¿verdad? Y ponle precio a tu milagro. Y empiezan ahí a predicar. Estaba yo oyendo uno el otro día que
le decía, le estaba orando por uno, por el otro, y tardó mucho, y el otro que estaba al lado le dice, ya ora por mí también, yo quiero recibir un milagro, y sacó un billete de 20 nomás creo era, y se lo dio, y le dijo, oh, ¿saben qué acaba de hacer este? Dice, oh, acaba de acelerar su milagro, y ya todos empezaron a sacar billetes allí que porque querían acelerar su milagro. Y fíjense hasta dónde llega la ignorancia. La gente ha puesto sus ojos en los materiales, ¿verdad? En la gente. Ya no miran al Espíritu de Dios, ya miran a los pastores, a los líderes, ya no miran a lo que de veras deben mirar. ¿Verdad? Y esto estaba pasando, hermano, en la iglesia de la Odisea. ¿Verdad? Una iglesia que ya se había confiado, bueno, somos ricos. Me recuerda mucho esa historia que el pastor cuenta del que llevaba los trajes al pastor, ¿verdad? A lo mejor en la Odisea ya había ese pastor que ya los aceptaba, los trajes, decía, échamelos pues. Y los cuidaba y todo, se los ponía y todo. Y aquel le decía, hermano, vamos a hacer esto, y el pastor lo hacía. ¿Verdad? Hermano, ahora no me gustó esto, vamos a hacerlo así, y el pastor lo hacía. Y a lo mejor en la Odisea esto ya estaba pasando porque lo que movía, ¿verdad?, era el dinero, ¿verdad? Entonces ya no era el Espíritu Santo. Y para ganar las almas lo que hacían, me imagino yo, era eventos grandes con luces y todo. Vamos a llamar a los jóvenes, vamos a hacer un concierto, y el altar está oscuro, hermano, con luces moradas, rojas, y ya ni se ve quién está en el altar, ¿verdad? Ya no se ve nada. Parece, si usted va a un antro, hermano, si usted va a un antro, no sé si ustedes han ido a un antro, a un baile de estos músicos, ¿verdad?, mundanos, está oscuro, ¿verdad? ¿Y qué pasa en las tinieblas? Ay, no se diga qué pasa. Los que han ido a estos bailes saben, ¿verdad? Pero lo que me refiero que está imitando la iglesia al mundo, ¿verdad? La iglesia está ya también trayendo todo esto a los altares, ¿verdad? Todo esto. Hay cristianos, hermano, que ya cargan su pantalón, no solo ajustado de aquí abajo, ya todo ajustado de todo, como las mujeres, hombres, ¿verdad? Hombres, ajustadísimo, hermano. Yo no sé cómo se lo pone, eso de costar, ¿verdad? Pero ministros de Dios, bueno, ponemos comillas porque no lo son, ¿verdad?, que entonces están infiltrando cosas a la iglesia. Este tiempo, la Odisea, ¿verdad?, que está enfocada en riquezas, ¿verdad? Iglesias donde el dinero es lo principal, ¿verdad? Los materiales, nosotros solo tenemos esa pantallita, ¿verdad? Pero aquello, entre más grande sea la pantalla, más milagros hay, ¿verdad? Entre más grande sea, no sé, el grupo de alabanza. Hay iglesias, hermano, que contratan a los ministros de alabanza, le pagan por ser el músico. ¿Será que esos hombres que se les paga así están sirviendo a Dios por amor? ¿O están sirviendo a Dios por un negocio? Bueno, si no me paga, no voy. Le avisan, no, y no voy a ir a tocar, o no te pago ese día. Imagínense. Esto estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Ya todo lo movía el dinero. Ella decía, yo soy rico, no nos falta nada. Nada nos falta. Nosotros tenemos las mejores sillas. Para los pastores tenemos otras más mejores todavía, ¿verdad? Y ellos se sientan acá enfrente. Tenemos todo. No nos falta nada. Nomás agua fría, ¿verdad? Pero la mandaban comprar. Cuando eran tan ricos, hermano, que dice la historia que cuando hubo un gran terremoto y destruyó la ciudad, ellos con sus propios recursos levantaron la ciudad. Era rica esa ciudad. Y la iglesia pues estaba entre todos esos ricos también, ¿verdad? Usted va a ver las riquezas de estos pastores de la prosperidad, Benny Hinn, todos estos pastores que usted conoce, ya usted sabe cuáles son, porque usted también ve internet, ¿verdad? Yo no creo que no. Tienen unas mansiones, tienen jet privados, tienen muchas cosas, ¿verdad? Y ellos ya predican
porque tienen mucho conocimiento. Haga de cuenta que yo estudié medicina, ¿verdad? Y voy a dar una conferencia de medicina a todos los países del mundo. Y la cobro, ¿verdad? Y eso va a ser mi riqueza. Pero estoy vendiendo mi conocimiento. Yo no estoy hablando tanto de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y si es cierto, supuestamente ellos dicen, no, hoy ganamos 5,000 almas en este estadio. Sí, pero ¿cuántas de esas 5,000 almas permanecieron en esa iglesia? ¿Usted sabe? ¿Verdad? Se cree que de 10 almas que se convierten en esos permanece una y a veces ninguna. ¿Verdad? Porque el evangelio que se predica es ese evangelio que se dice, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, deja de sufrir, ya no sigas haciendo esto y lo otro, el Señor te va a bendecir si tú vienes al altar, ¿verdad? Y si tú haces esto y si tú haces lo otro. No, el Señor no necesita que tú hagas nada, solo que te arrepientas de tus pecados. ¿Verdad? Es lo único que Dios necesita. Dios no necesita que tú te vengas de rodillas hasta el altar. Dios no necesita que tú traigas, no sé, una rosa para bendecírtela y que sanes allá a tu enfermo en tu casa. No, Dios no necesita cosas materiales, ¿verdad? Cuando el Señor sanaba a veces enfermos, los sanaba desde donde estaba y le decía, vete, ya se ha sanado, y se iban a su casa y llegaban, estaban sanos, ¿verdad? ¿Se llevaron algo? No, solo creyeron que el Señor podía hacerlo. Y es lo que nosotros hoy hacemos, creemos que el Señor puede hacerlo. Pero hay iglesias ahorita que están vendiendo la fe, que están, dicen, pues nosotros somos ricos, ¿verdad? Si hoy no funciona, pues mañana hacemos otra iglesia y ya, ¿verdad? Si esta no funciona, hacemos otra, y si esto no funciona, hacemos esto otro. Pero están en eventos y en eventos y en eventos y así ganando según almas. Pero de esas almas que ganan en esos eventos, ¿cuántas se quedan? Eso es lo importante, hermano. ¿Cuántas de esas 1,000 almas se irán a ir al cielo? ¿Verdad? Hay cristianos que se pueden decir cristianos que están por años en la iglesia, pero nunca han conocido el verdadero evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque se quedan ahí en la banca nada más, ¿verdad? No estudian más, no buscan más, ¿verdad? No se conforman. ¿Cómo podemos decir eso? Se conforman. Y la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Y muchos cristianos nos conformamos así. En el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ¿verdad? Pobre, ciego y desnudo. Fíjese qué tantas cosas le dice el Señor. Ellos eran arrogantes diciendo, yo soy rico, somos muy prósperos, no necesitamos nada, no podemos hacer grandes conciertos, podemos hacer grandes conciertos, ¿verdad? Campañas de cientos de personas para avivamientos. Y ellos me recuerdan a los fariseos, hermano, cuando el Señor les dice que ellos eran hijos del diablo, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo, ¿ellos qué dicen? Cuando Él les dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿ellos qué dicen? ¿Ah? En Juan 8:32. Ellos decían, ¿pero libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Esta iglesia igual decía, pero vamos a ser ricos. ¿Cómo ricos? Si ya somos ricos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser ricos? Cuando el Señor luego les dice más adelante en el 18, ¿verdad? Porque ellos se creían ricos y decían, nosotros somos ricos, ¿verdad? Pero el Señor dice, tú eres, todo lo que le dice, hermanos, está tremendo, desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, ¿verdad? Vemos que es lo que necesitaban. En realidad vemos que dice, y le aconseja el Señor en el verso 18, que de él compre oro refinado, ¿verdad? O sea que el oro que esta iglesia tenía, pues no servía para nada. El oro que ellos tenían era material, les podía comprar todo lo que quisieran, pero no les podía comprar la
unción de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Eso no se los puede comprar nadie, hermano, ¿verdad? Nadie. Le dice también, de mí compra oro refinado. ¿A qué se refiere con esto, verdad? El oro se refinaba por el fuego, ¿verdad? ¿Cuántos saben esto? O se refina todavía por medio de calor, de una temperatura muy alta, porque ¿qué quiere decir refinar? Limpiar, ¿verdad? Cuando el oro se mete a esos lugares donde se refina, se mete a un calor tan grande que se bota la suciedad arriba y lo limpian, ¿verdad? Hasta que queda oro puro. Entonces, de esta manera el Señor le dice, compra de este oro que yo te doy para que de veras estés limpia, ¿verdad? Que de veras estés limpia, ¿verdad? Y entonces, la iglesia esta necesitaba esa pureza, ¿verdad? El Señor le ofrece pureza que solo Él podía dar. También vemos una referencia en el Salmo 51, David clamaba, ¿verdad?, por esa pureza, porque estaba siendo refinado, estaba pasando una tribulación, una angustia. Usted ha leído el Salmo 51, el salmista dice al Señor, ¿verdad?, purifícame y seré limpio, y usted sabe todo eso, no apartes tu espíritu de mí. Sabía que necesitaba esa pureza, ¿verdad? El Señor necesita vidas puras a su servicio, porque solo así seríamos testigos fieles para Él en medio del mundo que solo así, el mundo que sigue diciendo para que, ya me perdí, que sigue diciendo para que seáis ricos. Tal vez ellos dirán, como los fariseos, como le dije ahorita, ¿ricos de qué? ¿Por qué ricos si ya somos ricos? San Juan 8:32. ¿Ricos de qué? Si nosotros ya somos ricos, ya somos ricos. ¿Cómo que nos va a enriquecer? Y fíjense este contraste con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna era pobre y el Señor le dice, eres rica, ¿verdad? Porque la iglesia de Esmirna no tenían de dónde vivir, vivían en catacumbas, ¿verdad? Vivían en cuevas, estaban perseguidos brutalmente por los gobiernos, ¿verdad? Pero el Señor le dice, tú eres rica. ¿Por qué era rica? Porque estaba guardando la palabra de Dios, porque estaba sirviendo al Señor, y por causa de servir al Señor es que estaba viviendo de esa manera. Pero esta iglesia, al contrario, tenían sus mansiones, tenían su gran iglesia, tenían todo. La iglesia lo decía, tenía todo. Ellos dicen, no nos hace falta nada, ¿verdad? Pero el Señor le dice, eres pobre. O sea que para el Señor el dinero, las riquezas, el oro, no es lo más valioso. Porque, hermano, cuando nos muramos, ¿qué nos vamos a llevar de esta vida? Nada nos vamos a llevar de esta vida, ¿verdad? Nada, ni los Nike, ni los Jordan, ni los Gucci, ni la Coach ahí, la Michael Kors, las mujeres ahí, ¿verdad? Nada. Así que no se enfoque en esas cosas, ¿verdad? El Señor pueda que nos diga, sí, tú eres rico allá, pero para mí eres un pobre, desventurado y bla, bla, bla. Esta iglesia aparentemente era rica, pero el Señor le dice, eres pobre. Y a Esmirna le dijo, eres rica, pero para el mundo esa iglesia era pobre, ¿verdad? Era la más pobre, ¿verdad? Pero para Cristo era la más rica porque estaba ferviente, ¿verdad? El Señor le ofrece el oro espiritual que representa la pureza, la fe, la santidad, la cual es por medio de las pruebas. Se refina cada vez más y más. Después sigue diciendo, quiero parar ahí un poquito. Las pruebas, hermano, no son motivo para que usted vaya a decir, yo me está yendo muy mal, yo ya no quiero seguir a Cristo. No, las pruebas el Señor las usa para que usted sea refinado, ¿verdad? Usted va a ser refinado por medio del fuego, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir refinado? Como le dije, pues va a ser purificado por medio del fuego. Por eso la palabra dice que al que cree todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? O sea que todo nos va a servir para bien cuando nosotros creemos en Dios y tenemos la fe puesta en Dios, ¿verdad?
Aunque pase lo que pase, usted va a decir, bueno, esto me sirvió porque voy a hacer esto y voy a hacer esto y esto se lo voy a contar a otro y así, así. Usted, todo lo que le pase es para testimonio de que Dios es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también le dice, y compres de mí vestiduras. ¿Por qué le dice vestiduras? Porque ellos hacían las mejores telas. En esa ciudad se hacían las mejores telas, una de ellas la lana negra, ¿verdad? Y le dice que compres de mí vestiduras porque tú estás desnuda, aunque hagas las mejores telas, pero estás desnuda, ¿verdad? Estás desnuda, ¿verdad? Aunque hagas las mejores telas, pero te encuentras desnuda. ¿Desnuda de qué? De las vestiduras que solo Dios puede dar. ¿Y cuáles son esas vestiduras? ¿Cuáles son las vestiduras, hermano? Que hace resplandecer al cristiano, de modo que no se avergüenza de nada. Son los frutos del arrepentimiento y los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Mateo 3:4, Gálatas 5:16, ¿verdad? Que ahí habla de los frutos del arrepentimiento y los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos esas cosas, no hay de qué avergonzarse, ¿verdad? Nadie le va a poder refutar nada porque usted anda derecho, ¿verdad? Usted anda derecho. Y cuando usted anda derecho, nadie le puede reprochar nada, nada, ¿verdad? Pero cuando usted anda chuequito, mejor ni hable porque le van a decir, ¿y tú? ¿Y tú acá? ¿Y tú allá? Pero cuando usted anda bien, usted tiene autoridad, usted se siente con autoridad para hablar de los temas que sean, porque usted tiene esa pureza que el Señor da, ¿verdad? Entonces las vestiduras representaban las obras de los santos, según Apocalipsis, no traigo la cita, pero en Apocalipsis habla de las obras de los santos, ¿verdad? Que son las ropas, ¿verdad? Blancas, ¿verdad? Todas estas cosas son esfuerzos para ser salvos, sino que todas estas cosas no son esfuerzos. Los frutos del Espíritu Santo y los frutos del arrepentimiento no son esfuerzos, ¿verdad?, que nosotros hacemos para ser salvos, ¿verdad?, sino que son cosas que el creyente recibe desde el momento que se arrepiente, ¿verdad? Cuando usted se arrepiente, en su corazón el Espíritu Santo entra y transforma sus malas obras y le pone obras buenas para que usted comience a actuar. Por eso es que cuando usted se convirtió apenas y iba a hacer algo que no cuadraba, el Espíritu Santo le recordó, esa obra no está entre las que yo puse en tu corazón. Esa obra tú ya no la haces porque yo preparé obras para ti, ¿verdad? Y por eso es que nosotros sentimos ese rechazo por las obras malas, porque ya tenemos el Espíritu Santo que nos cuadra con las obras de Dios, amén. Entonces, eso es algo importante, hermano. Le dice el Señor, cúbrete con las obras, ¿verdad? Para que no te avergüences, ¿verdad? No como Adán y Eva, sino con las obras de Dios. En la ciudad de la Odisea se fabricaba un colirio también, ¿verdad? El Señor le dice, tú eres ciega. Imagínese, era ciega y tenía la mejor medicina para los ojos ahí. Pero el Señor viene y le dice, yo te ofrezco un mejor colirio, ¿verdad? Para que sanes esa ceguera, ¿verdad? Y era la misma palabra de Dios. Porque ellos habían dejado de depender de la misma palabra de Dios y predicaban pues la prosperidad, ¿no? Es lo que hacen ahorita, ¿no? Predican la prosperidad y ya dejan la Biblia. Además, unos hasta la avientan al piso, ¿verdad? Y dicen, el Señor me dio un mensaje, ya, ahorita no ocupo esto, traigo una nueva revelación, ¿verdad? Y ya sueltan su boca, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que en las muchas palabras está el pecado, ¿verdad? Y así que segurito que van a decir algo que no, ¿verdad? Entonces había un colirio que se usaba para sanar la ceguera en ese tiempo, y el Señor le ofrece el verdadero colirio, que es su palabra, ¿verdad? El colirio espiritual por medio del conocimiento de la verdad y sabiduría de Dios, que abre nuestro entendimiento para ver y entender con claridad la revelación de la palabra de Dios. Primera de Juan 2:20 al 27. Aquí vemos otra vez que es la unción del Santo Espíritu que nos enseña
lo que debemos saber, ¿verdad? Otra referencia está también en Efesios 1, 16, 18 sobre este tema, ¿verdad? En el verso 19, ya casi para terminar, dice: yo reprendo al que amo, ¿verdad? A pesar de todo, el Señor le dice a la iglesia que la ama, ¿verdad? Y por eso es que te estoy reprendiendo. Yo te amo y te reprendo porque te amo. No es que el Señor está desechando esta iglesia y le dice: te voy a vomitar y ya. No, el Señor le dice: yo reprendo, te vine a reprender porque te amo, ¿verdad? El Señor, a pesar de que nosotros a veces nos desviamos, Él está esperando a nosotros que vayamos a Él, ¿verdad? Yo reprendo al que amo. Y esto me recuerda al hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue, gastó sus bienes. Y ya cuando gastó todos sus bienes se volvió para atrás y dijo: ay, yo tengo un padre rico, qué tonto soy, yo tengo un padre rico, voy a ir aunque sea a ver si me deja ser uno de sus siervos, ¿verdad? Y se regresó, y cuando regresó, adivinen qué encontró. El padre lo estaba esperando afuera de la casa. Ese padre siempre está ahí, esperando, ¿verdad? Le dice el 20, aquí vemos uno de los versos más usados en el evangelismo. Adivinen cuál es. Apocalipsis 3:20, ¿verdad? ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? Se lo sabe de memoria muchos, ¿verdad? Pero nosotros lo usamos para evangelizar. Pero el Señor se lo dio a una iglesia que lo había dejado afuera. Imagínense. Me acuerdo que una vez hicimos un drama de la Navidad aquí, ¿no? Y uno era Santa Claus y Jesús estaba por allá afuera. Y la Navidad bien chévere acá con música y todo, y Jesús allá afuera. Pero Santa Claus ahí era en el sillón, ¿verdad? Bien a gusto. Y así a veces los cristianos ya estamos con Jesús afuera y con nuestras obras, con nuestras riquezas, con nuestros bienes, con todo, pero Jesús afuera. Esta iglesia se encontraba con Jesús afuera, ¿verdad? Por eso es que el Señor le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿verdad? Y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira qué oferta tan llena de amor y misericordia. Bueno, Dios le anunció su juicio, pero luego le dice: pero te doy una oportunidad, ¿verdad? Ábreme la puerta una vez más, ¿verdad? Quizá hay cristianos que usted conoce que ya ahorita se fueron para afuera, ¿verdad? Que ya no han venido a la iglesia, que ya los ha visto por ahí haciendo cosas indebidas. Dígale: el Señor está tocándote puerta una vez más. El Señor te está tocando la puerta. El Señor te ama a pesar de que eres un tibio, ¿verdad? Porque eso es alguien que se aparta de Dios. Él conoce y todo. A pesar de que andas en tus tibiezas, el Señor todavía, como a la iglesia lo decía, te dice: estoy a la puerta y llamo. Si me abres, voy a entrar y voy a cenar contigo, ¿verdad? Así que Dios es bueno, hermano, misericordioso en gran manera. No hay nosotros cómo nosotros podemos pagar su gran misericordia, ¿verdad? Y vamos a concluir, hermano. Vamos a concluir con un repaso bien leve para que usted vea que Dios siempre mostró su misericordia a todas las iglesias. ¿Sí? Dios, aparte de que regañó a todas las iglesias, excepto dos, no les dio reclamo, ¿verdad? Pero a todas les extiende la oportunidad del arrepentimiento, ¿verdad? Así que a todos nosotros, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, y si a veces a lo mejor como cristianos hacemos cosas, ¿verdad?, el Señor extiende su misericordia todavía para nosotros, amén, ¿verdad? Lo más importante de los mensajes a la iglesia no es si pasó en el pasado y va a pasar después, o si estamos en ese tiempo o no. Es el mensaje que viene en cada una de ellas. Por ejemplo, en Efeso, Apocalipsis, la iglesia que había dejado su primer amor, el Señor le llama a volver a su primer amor antes que sea tarde, ¿verdad? El Señor le llama a que vuelva a su primer amor. En Esmirna el Señor le dice a la iglesia
que era la iglesia sufriente, el Señor le anima y le dice, yo estoy contigo, ¿verdad? El Señor le dice, vas a perseverar y vas a salir victoriosa, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna, Pérgamo, ¿verdad? En Apocalipsis 2, 12, 17, la iglesia que necesitaba arrepentirse. A esta iglesia el Señor le ofrece una oportunidad también de arrepentimiento y corregir su camino. A Tiatira, la iglesia que tenía una falsa fe, Dios le reprende por tolerar las falsas enseñanzas, ¿verdad? Pero de igual forma le invita, ¿verdad?, a corregirse. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida, de igual manera a esta iglesia el Señor le ofrece oportunidad de corregirse, ¿verdad? En Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente, Dios la anima y le abre puertas. ¿Para qué? Para que siga predicando el evangelio, ¿verdad? La iglesia con una fe tibia, la Odisea, Dios la reprende fuertemente, pero le dice que la ama, ¿verdad? Lo que podemos ver, ¿verdad?, en este estudio de la Odisea, de un breve repaso de las iglesias en Apocalipsis, es a un Dios lleno de amor y misericordia, ¿verdad?, y que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ¿verdad?, como dice Pedro, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Usted ve una iglesia aquí, ¿verdad?, una iglesia que había dejado su primer amor, una iglesia que estaba en persecución, ¿verdad?, una iglesia que estaba tolerando falsas enseñanzas, otra que lo mismo, y usted ve estas iglesias, pero todas, ¿verdad?, recibieron la oportunidad de recorregirse, ¿verdad? Nosotros tenemos oportunidad también, ¿verdad? Y si usted conoce a alguien, a lo mejor nosotros, gloria a Dios, estamos bien, ¿verdad?, con el Señor. Pero si usted conoce a alguien que se ha apartado del camino del Señor, llévele el mensaje, hermano. Dígale, el Señor tiene misericordia de ti todavía. El Señor te ama, ¿verdad? Se lo dijo a la Odisea, que es una iglesia que no le dijo nada bueno. Si usted lee la carta a la Odisea, el Señor a la iglesia de la Odisea no le dijo nada bueno, ¿verdad? Nomás lo último. Yo corrijo a los que amo. Y por eso es que te estoy corrigiendo, la Odisea. Entonces el Señor nos ama, y cuando usted reciba corrección, hermano, no se enoje con Dios y diga, ¿por qué a mí me estás corrigiendo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Dígale, gracias, Señor, porque me amas. Amén. Gracias, Señor, porque tú me amas y no quieres que me pierda, ¿verdad? Entonces, hermano, Dios le bendiga y vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias por este tiempo que nos diste de tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos amas, Señor. Tú nos guardas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que en medio de este tiempo donde la iglesia, Padre, se está desviando a muchos caminos, Padre, y que todos los caminos aparentemente son buenos, Señor, que nosotros no sigamos esa corriente, Padre, sino que sigamos, Señor, tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva, Padre. Tu palabra es eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Padre, capaz de traspasar la profundidad del corazón del hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre Santo, tu palabra. Señor, ayúdanos, pon en nosotros esa hambre para estudiar tu palabra, para conocerte más, y que asimismo, Señor, también podamos aumentar nuestra fe por medio de tu palabra, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. En esta hora nos vamos a ir de este lugar, pero te pedimos, Señor, que tu presencia siempre vaya con nosotros, Señor. Guárdanos de no fallarte, guárdanos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.